Bienvenidos al avance del capítulo 110 de la telenovela Mi nombre es Leila. Tras desplomarse, Shivan recupera la conciencia en un entorno desconocido. Al abrir los ojos, observa una habitación blanca y a un médico de pie frente a él. Confundido, le pregunta dónde se encuentra. El doctor le responde con calma que está en un hospital. En ese momento entra Leila, con evidente ansiedad, y se acerca a la cama preguntándole cómo se siente. Shivan la observa fijamente, desconcertado, y le hace una pregunta que la deja paralizada. Quiere saber quién es ella. El desconcierto de Leila es inmediato. Mira al médico buscando una explicación y le pregunta qué está pasando. El doctor, percibiendo que la situación requiere una evaluación más cuidadosa, les pide a todos que salgan de la habitación por un momento para poder examinarlo a solas. En el pasillo el ambiente se vuelve pesado. Tufan, Hatice y los demás permanecen en silencio, visiblemente preocupados. Leila es quien más sufre al comprender que Shivan no logró reconocerla. Nur, en cambio, mantiene una actitud distinta, aparenta preocupación, pero en el fondo su reacción es fría. Aunque intenta disimularlo, la situación parece incluso darle cierta satisfacción, ya que su resentimiento hacia Leila pesa más que el propio estado de su hijo. Mientras tanto, dentro de la habitación, Shivan insiste en saber qué ocurre con su salud. El médico intenta tranquilizarlo y le pide que no se altere. Para orientarlo, comienza con algunas preguntas simples. Quiere saber si recuerda la fecha actual, el día de su cumpleaños y cuándo fue ingresado al hospital. Shivan responde sin dificultad. Sin embargo, al terminar el pequeño cuestionario, vuelve a preguntar qué problema tiene realmente. El doctor decide continuar con las pruebas y le explica que necesitarán realizar estudios neurológicos. En su mente ya empieza a formarse una sospecha preocupante. Las respuestas de Shivan corresponden a recuerdos de una etapa anterior, lo que indica que parte de su memoria reciente podría haberse borrado. Finalmente le informa que presenta una pérdida temporal de memoria y que será necesario hacer más análisis para determinar el alcance del daño. Cuando el médico sale de la habitación, todos se acercan de inmediato para preguntarle cómo está Shivan. El doctor explica que el paciente muestra signos claros de amnesia y que, según lo que él mismo dijo, la última persona que recuerde haber visto es Seren. La noticia deja a Leila profundamente inquieta. Con voz temblorosa pregunta qué harán ahora. Mientras tanto, en el vertedero donde apareció el cuerpo de Nedjo, la policía científica continúa investigando. Los peritos revisan la zona y toman fotografías del lugar. Cerca de allí, Mali permanece en silencio, observando todo con el rostro endurecido por el dolor. Dos niños se acercan con timidez y le preguntan si realmente Nedjo era su padre. Mali responde con tristeza que sí. Les explica que Nedjo nunca fue un padre presente. Estaba intentando cambiar y empezar de nuevo, pero murió antes de poder hacerlo. De regreso en el hospital, Leila busca nuevamente al médico para entender mejor lo sucedido. El doctor les explica que el golpe que Shivan sufrió en la cabeza provocó la pérdida de parte de su memoria. Leila entonces pregunta por qué recuerda a Seren, alguien que prácticamente no forma parte de su vida actual, ya que ella es su ex prometida. Antes de que el médico responda, Nur interviene con un tono cargado de ironía. Dice que el doctor mencionó que el cerebro suele conservar los recuerdos que resultan más significativos o felices, y que si Shivan recuerda a Seren es porque debió ser alguien muy importante para él. El médico admite que esa posibilidad no se puede descartar. Leila rechaza esa idea de inmediato. Les recuerda que ella es la esposa de Shivan y que no cree que su relación haya estado marcada por malos momentos. Mientras tanto, Nur continúa lanzando comentarios con un tono provocador, señalando que al menos Shivan sí recuerda quién es ella, su madre. La paciencia de Leila se agota. Con firmeza le pide que guarde silencio. Luego vuelve a dirigirse al médico, tratando de contener la angustia, y le pregunta qué se puede hacer para ayudar a Shivan a recuperar los recuerdos que perdió. En el vertedero, mientras continúa la investigación, un oficial se acerca a Malik para informarle que el cuerpo de Nedjo ya fue trasladado por los forenses. Le explica que será sometido a una autopsia para determinar con precisión la causa de su muerte. Mali, aún afectado por lo ocurrido, pregunta por qué es necesario ese procedimiento. El policía le responde que deben aclarar cualquier duda, recordándole que Nur enfrenta una denuncia por asesinato y que él mismo aparece dentro de las investigaciones como posible sospechoso. A pesar de ello, el agente le asegura que cuando el informe esté listo, le harán llegar los resultados. En el hospital, el médico reúne a la familia y les da una advertencia clara. No deben presionar a Shivan ni intentar obligarlo a recordar. Explica que lo mejor es permitir que su mente recupere los recuerdos por sí solo, de forma natural.
También añade que sería conveniente contactar a Seren, ya que según lo que Shivan mencionó, es la única persona que recuerda con claridad, por lo que su presencia podría influir positivamente en su recuperación. Tufan mira a Leila y le pregunta si está de acuerdo con esa idea. Ella, aunque visiblemente preocupada, responde que si no existe otra alternativa lo harán. Apenas salen de la habitación, Nur deja escapar un comentario deseando que Shivan no recupere la memoria. La reacción provoca de inmediato la molestia de Tufan, quien le exige que se calle. Luego le pregunta a Leila qué deberían hacer ahora. Ella responde que por el momento solo queda esperar y permitir que Nur y Malí hagan lo que planean para intentar salvar a Shivan. Nur interviene de inmediato diciendo que está dispuesta a hacerlo, pero únicamente si el contrato se firma primero. Hatice no puede creer lo que escucha y la enfrenta indignada por la frialdad con la que habla, incluso viendo a su propio hijo en ese estado. La acusa de no tener vergüenza. Nur, sin mostrar arrepentimiento, responde que precisamente ese acuerdo es lo que permitirá que tenga un hijo con Malí y así poder salvar a Shivan. Más tarde, en otro momento del día, Hatice intenta convencer a Ferda de que ponga fin a su matrimonio con Malí. Le recuerda que él nunca se ha comportado como un buen esposo y que incluso la engañó durante 15 años. Ferda le pide que deje de presionarla, señalando que ella está actuando de la misma forma que Hatice cuando se trata de su propio marido. Entonces le pregunta directamente si de verdad quiere que le cuente a Selman sobre el apartamento que mantiene en secreto. Hatice incómoda le pide que no mencione ese asunto, pero sabe perfectamente que no puede insistir más, porque si Selman llega a descubrirlo su matrimonio correría peligro. De vuelta en el hospital, Nur intenta entrar a la habitación de Shivan. Sin embargo, Leila se lo impide y le pide que deje de molestarlo. La discusión entre ambas estalla de inmediato. Nur le dice que debería ser ella quien se mantenga alejada, insinuando que desde que apareció en la vida de Shivan todo comenzó a ir mal. Leila responde con indignación y le recuerda que fue Nur quien abandonó a su propio hijo en un basurero cuando era pequeño. Nur replica que Shivan nunca supo esa verdad hasta que Leila apareció para revelarla, afirmando que antes de eso él llevaba una vida tranquila. Leila le responde con dureza que mucho antes de todo eso, Shivan sobrevivía comiendo basura. La conversación cambia de rumbo cuando Leila le pide que llame a Arzu para que traiga a Seren al hospital. Nur se niega rotundamente diciendo que está cansada de que todos le digan lo que debe hacer. Luego le advierte que si quiere que intervenga en el plan para salvar a Shivan, deberá empezar a apoyarla, de lo contrario no habrá ningún hermano o hermana que pueda salvarlo. Poco después ambas entran a la habitación. Shivan las recibe con una expresión algo más animada. Nur se acerca con aparente afecto y le dice que se alegra de verlo mejor. Shivan comenta que incluso le pidió al doctor que quería irse del hospital, pero que el médico comenzó a hacerle preguntas sobre fechas y su cumpleaños. Al escuchar eso, Leila se muestra atenta y le pregunta si recuerda cuándo cumplió años. Shivan responde que en realidad tiene 2 fechas, una corresponde al día en que nació y la otra es la que Leila le asignó tiempo atrás. Al oír que pronuncia su nombre, Leila se llena de esperanza, creyendo que parte de su memoria aún permanece. Sin embargo, Nur interviene rápidamente para recortar ese momento. Le pide a Leila que no confunda a su hijo y le dice que sería mejor que vaya a la mansión a preparar algo de comida. Leila obedece, aunque la tristeza vuelve a reflejarse en su rostro, porque comprende que Shivan la recuerda solo como la mujer que trabajaba como cocinera en la casa, pero no como la esposa con la que ahora está casado. Tufan conversa con su padre sobre todo lo ocurrido. Con frustración le dice que parece una cruel coincidencia que Nedjo haya muerto precisamente cuando era la única persona que podía ayudar a salvar a Shivan. Selman escucha con atención y responde que aquella muerte le resulta demasiado sospechosa. Confiesa que tiene el presentimiento de que Nur podría estar detrás de todo y afirma con determinación que hará lo necesario para encontrar pruebas que lo confirmen. En el vertedero, Malí permanece junto a su madre reflexionando sobre la muerte de su padre. Con tristeza comenta que Nedjo siempre decía que jamás terminaría sus días en un lugar como ese, pero que al final ni siquiera pudo cumplir esa promesa. Gosde pensativa le dice que quizá lo que crean no sea exactamente lo que ocurrió. Malí le pregunta a qué se refiere, y ella plantea una posibilidad inquietante. Tal vez alguien lo mató en otro sitio y luego abandonó su cuerpo entre la basura. Le explica que antes de desaparecer, Nedjo dijo que saldría a caminar un rato y que más tarde hizo una llamada durante la noche. Pero la comunicación se cortó de repente y su teléfono quedó apagado. Después de eso nadie volvió a saber de él hasta que lo encontraron sin vida. Malí le pregunta directamente si sospecha de alguien. Gosde responde que su primera idea siempre es Nur. Malí admite que tampoco le sorprendería si fuera ella, pero añade que a pesar de todos sus defectos, Nur siempre se ha preocupado por Shivan y que sería extraño que hiciera algo que pudiera perjudicarlo. Gosde, aunque todavía tiene dudas, decide confiar en lo que su hijo dice. En ese momento el teléfono de Malí suena. Es Nur. Él contesta y le pregunta qué ocurre.
Nur le dice que solo llamó porque quería saber cómo estaba y escuchar su voz. Mali le informa entonces que Nedjo ha muerto. Nur finge conmoción y le expresa sus condolencias, aunque en realidad es ella quien provocó esa muerte. Mali, todavía alterado, le pregunta qué harán ahora para salvar a Shivan. Nur le pide que se tranquilice y le cuenta que Shivan sufrió una caída. Está hospitalizado y perdió parte de la memoria. Mali se preocupa aún más y quiere saber qué ocurrirá. Nur le explica que debe ir a la mansión porque Shivan lo recuerda únicamente como su tío. También le advierte que no intente recordarle nada, ya que el médico recomendó que los recuerdos regresen por sí solos. Mientras tanto, en el hospital, el doctor habla con Tufan. Le dice que dentro de la gravedad del caso ha tenido cierta suerte porque las secuelas que presenta Shivan parecen ser leves y podrán mejorar con el tiempo adecuado. También le explica que cuando lo lleven de regreso a casa será fundamental que permanezca en un ambiente tranquilo para facilitar su recuperación. En otro lugar, Leila se comunica con Arzu para explicarle la situación. Durante la conversación le cuenta que Shivan está muy delicado. Seren, que se encuentra junto a su madre, escucha todo y enseguida dice que quiere ir a verlo. Leila aclara que precisamente por eso llamó, para informarles que Shivan no recuerda nada de los últimos 7 meses y que necesitarán la ayuda de Seren. Cuando termina la llamada, Seren queda inquieta. Le confiesa a su madre que siente deseos de volver a la vida de Shivan y recuperar el matrimonio que alguna vez tuvieron. Arzu no solo aprueba la idea, sino que la anima. Le dice que tal vez esa sea la oportunidad que estaba esperando y que si realmente lo ama, debería intentar recuperarlo. Además, le promete que la apoyará en cualquier decisión que tome. Seren, emocionada por sus palabras, la abraza y asegura que irá decidida a ayudar a Shivan. Tiempo después, Shivan finalmente abandona el hospital. Tufan se mantiene a su lado para asistirlo en todo momento, pero el propio Shivan le pide que no se preocupe tanto, insistiendo en que se siente bien y que no quiere que la gente piense que está enfermo. Todos guardan silencio, conscientes de que habla así porque ignora lo que realmente ocurrió, pero prefieren no contradecirlo. En la mansión, Leila entra a la habitación de Shivan y comienza a ordenar el lugar. Poco a poco va retirando los objetos que reflejan la vida que compartieron juntos. Cada vez que toma algo, sus manos tiemblan porque no puede dejar de pensar en que él ya no la recuerda. Finalmente toma el teléfono de Shivan y borra todas las fotografías en las que aparecen juntos. Decide hacerlo para respetar lo que el doctor recomendó, permitir que Shivan recupere sus recuerdos por sí mismo. Al mismo tiempo, Mali sale de su casa sin notar que alguien lo observa. Halo llevaba tiempo esperando ese momento. Recuerda claramente cuando Nedjo le pidió que lo acompañara al almacén y que se escondiera para que nadie lo descubriera. Al ver que Gosde se queda sola, Halo decide acercarse. Ella se sorprende al verlo y se aproxima con cariño, aún afectada por la pérdida. Con voz triste le dice que Nedjo murió. Halo intenta responderle, pero solo puede comunicarse con gestos porque es mudo. Gosde nota su reacción y le pregunta si sabe algo sobre lo ocurrido, si tal vez alguien fue responsable de la muerte de Nedjo. Halo asiente discretamente, pero en el momento en que Gosde menciona el nombre de Nur como posible culpable, él se asusta y sale corriendo sin decir nada más. De regreso a la mansión, Ferda se acerca a Leila con evidente molestia. Le pregunta por qué no muestra un poco más de consideración por lo que ella siente. Dice que le resulta insoportable ver a Nur y a Mali regresar a la casa como si fueran parte de la familia. Leila le responde preguntándole si acaso no está pensando en Shivan y en el sufrimiento que atraviesa. Ferda insiste en que lo que están haciendo es una traición para ella. Leila pierde la paciencia y eleva la voz. Le dice que lo que está ocurriendo no es ninguna traición y que si alguien sabe lo que realmente significa esa palabra es ella. Le recuerda que cuando era niña fue abandonada en un basurero. Después añade que conoce demasiados secretos de todos los que viven en esa casa, negocios ilegales, propiedades ocultas y muchos asuntos que nadie quiere que salgan a la luz. Finalmente le advierte que si continúa interfiriendo en lo que están intentando hacer para salvar a Shivan, no dudará en revelar toda la verdad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.